decía que tenemos la suerte ahora de tener con nosotros a Carlos Sánchez Mato, actualmente concejal, todavía me cuesta, concejal del Ayuntamiento de Madrid, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid desde el mes de mayo, ¿no? Digo que me cuesta porque Carlos es bueno, pues amigo de todos los que de una forma u otra hemos estado militando en espacios de base, de organizaciones sociales, de movimientos sociales. Él milita en Izquierda Unida, ha sido uno de los principales trabajadores, inspiradores, militantes del movimiento ATAC, también en los procesos de auditoría de la deuda externa. Y bueno, pues nos hemos encontrado en muchos lugares, ¿no? con muchos otros de vosotros que estáis por aquí también, ¿no? Entonces decía que es una suerte porque lo que nos proponemos ahora en este rato es intentar, bueno, pues con algunos ejemplos muy concretos, aterrizar, ¿no? Algunas de esas cosas que hemos estado viendo en forma más de análisis general hasta ahora, ¿no? Ver realmente a la hora de cuando la Ciudad de Madrid consigue algo tan poco probable, ¿no? Y tan deseable al mismo tiempo como tener un concejal de Economía y Hacienda que se autodenomina marxista, ¿no? Y que es militante de base, ¿no? Y que responde a la lógica de los movimientos sociales, pues cuando conseguimos algo tan probable, ¿no? Tan improbable quería decir, pero tan deseable como eso, bueno, pues creo que es interesante ahora encontrar un espacio para hablar con él y para escucharle y para ver, bueno, pues cuál es el margen, ¿no?, que se va encontrando para realizar políticas transformadoras, para tomar decisiones políticas, ¿no?, que persigan ese bienestar, esas transformaciones hacia un respeto o hacia la centralidad de las personas y sus derechos en el ámbito de la economía y en las decisiones políticas, también hacia la centralidad del ecosistema natural, de la sostenibilidad como criterio para hacer avanzar esas transformaciones, esas alternativas que tratamos de generar, ¿no? Decía cuál es el margen que se tiene y cuáles son también, ¿no?, los obstáculos y los límites, ¿no? Relacionándolo con, bueno, pues con todo el recorrido de las jornadas, ¿no?, y especialmente a lo mejor con las cosas que ayer nos comentaba Stefano Prato. Todas las transformaciones que queramos apoyar tienen que ser conscientes de que vivimos un mundo crecientemente interdependiente, crecientemente globalizado, si queréis, donde los derechos de unos ciudadanos y de otros pues ya no es tan fácil de separar a través de unas fronteras que cada vez, como hemos visto esta mañana, pues se difuminan, como se difuminan también el poder de los estados y de las administraciones y se dispersan entre otros actores. Entonces, en ese mundo crecientemente complejo, interdependiente, pues la gestión de la política económica en una ciudad importante, ¿no?, con un presupuesto importante como Madrid, pues creo que nos puede arrojar muchísimos elementos de interés, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, te voy a dar la palabra primero para algo general y luego, si quieres, vamos entrando en temas, ¿no? Y le vamos a ir introduciendo algunas de las cuestiones que, muchas de ellas, yo creo que quienes sigan los medios de comunicación que dan cuenta de cuáles son las políticas madrileñas, habéis oído hablar, ¿no?, sobre temas de deuda, en los presupuestos, en fiscalidad, en ley de contratación pública, y vamos a ir pues desgranando algunas de esas cuestiones tratando de relacionarlas con ese marco de interdependencias, ¿no? Carlos, gracias por venir y buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿no? Gracias a vosotras, a vosotros por invitarme, a los organizadores de este encuentro, que me parece uno de los encuentros que más chicha empiezan a tener ya en la ciudad de Madrid. Ya esto de otra economía está en marcha, ya empieza a tener nombre, ¿no? Y esperemos no desprestigiarlo en esta tarde, porque claro, no es una hora para hablar de economía, no es una hora mucho más para hablar de economía local, pero es que hay gente que tenemos mucho vicio, incluso a las 4 de la tarde somos capaces de intentar que no os durmáis. Vamos a intentarlo, garantía absoluta no lo vamos a tener, pero bueno, creo que podemos ilusionar un poco con los elementos que introduzcamos, incluso aparentemente tan áridos, ¿no? Yo lo primero que quería comentar es lo relacionado que está lo local con lo global.
Y eso es una evidencia que, bueno, pues que la podemos teorizar mucho y podemos escribir tratados sobre el tema. Desde luego, cuando lo experimentas a la hora de encargarte de la economía y la hacienda de un municipio tan significativamente importante como puede ser Madrid, pues lo detectas, ¿no? Y entonces yo creo que ese primer elemento que indicabas, ¿no? Qué límites, qué márgenes existen, yo creo que es el primero que es lógico que analicemos. O sea, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Qué es lo que podemos hacer con determinadas, diríamos, yo utilizo en muchas ocasiones el término corsés legales, institucionales, que tienen corporaciones locales, pero que nos vale para hablar en otros planos también. Nos vale también para hablar en el plano, pues, de comunidades autónomas o realidades como las propias de los Estados-nación, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, pues, estamos en un sistema muy concreto, un sistema que trasciende lo económico. Ese sistema es, yo no le pongo otro tipo de nombres, otro tipo de apellidos, porque tiene nombre, y es el sistema capitalista, y evidentemente ese sistema, que es muy celoso, convive de manera muy complicada con términos que pretendemos que sean medulares en la sociedad en la que vivimos, como puede ser el término democracia o el término soberanía de los pueblos, ¿no? Entonces, ese tema, si se nota a nivel estatal, si se nota a nivel de comunidades autónomas, imaginaros a nivel local, aunque sea un ayuntamiento razonablemente grande. Estamos hablando de que hay límites considerables, piedras en el camino muy importantes. Y seguramente esas piedras son muchísimo mayores para municipios pequeños, municipios que puedan tener muchísimas más dificultades económicas, como puede ser las que pueda tener el Ayuntamiento de Madrid, pero son muy claramente visibles, ¿no? Y cuando te acercas y te toca ya gestionar, ¿no? Pues evidentemente eso es todavía muchísimo más evidente. Yo he utilizado algunas veces algunos términos como que trabajamos los encargados de gobernar ciudades pues como si estuviéramos con las manos atadas a la espalda. Pero no lo digo de manera, y no lo voy a decir para justificar las insuficiencias o las políticas limitadas que podemos llevar a cabo, sino simplemente para que seamos conscientes de ello. Porque diciendo eso de que trabajamos con las manos atadas, por algunos de los elementos que ahora os contaré, os digo que existe capacidad perfecta, somos plenamente capaces de poder romper esas ataduras. No estoy hablando de que sean ataduras que inhabiliten la acción política. Por lo tanto, no lo digo para disculpar, sino precisamente para lo contrario, para decir que existiendo esas limitaciones, existiendo esos márgenes, existe capacidad, si se tiene voluntad política, de superar ciertos márgenes. Otros no, porque otros son los que son directamente puestos por el sistema. Y para superar los límites del capitalismo hay que superar el capitalismo. No vale solamente con hacer pequeñas reformas. Ahora, para superar los corsés legales de los que estoy hablando, como pueden ser, por ejemplo, mantras como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ¿no? Determinadas teorizaciones que han indicado que, que determinado nivel de déficit es bueno y por encima de ese nivel de déficit pues es absolutamente ya imposible funcionar. O la herramienta de la deuda, dependiendo de cómo se utilice, ¿no? En determinadas teorizaciones, esas son perfectamente superables. Y precisamente tener la posibilidad de acceder a gobiernos locales de cierta importancia, pues permite. Lo más importante de todo que permite es generar una enorme contradicción al sistema. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprovechar en esta fase. En esta fase no vamos a ganar todas las manos, pero tenemos cartas suficientes como para generar contradicciones al sistema que puedan permitir dar la siguiente batalla. Si nos engañamos y pensamos que vamos a ser capaces, en una situación en la que las relaciones de propiedad no cambian, en la que las relaciones de legalidad no cambian, que vamos a ser capaces con eso de llegar a la Arcadia feliz, entonces estaríamos engañando a la gente. Ahora, si contamos que esto es un proceso y hay estaciones, y sabemos en cuál estamos, y sabemos a cuál queremos ir, pues evidentemente esas contradicciones pueden ser absolutamente bien explotadas, pueden ser letales para acabar con un sistema que es absolutamente injusto y causante de tanto dolor y tanto daño, ¿no? Sí, en relación con el intento, ¿no?, de cambiar esas relaciones de propiedad que decías, yo creo que
me gustaría que habláramos de la cuestión de la deuda del Ayuntamiento de Madrid desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado, de lo que tiene que ver con el proceso que da inicio a la auditoría de la deuda madrileña, y por otro lado, desde el punto de vista presupuestario, ¿no? Los que trabajamos desde hace mucho tiempo en el ámbito internacional, pues tuvimos que estudiarnos todo aquello de la década perdida de la deuda externa de América Latina y cómo las imposiciones de los marcos de ajuste y cómo la deuda se utilizaba como un elemento de poder, ¿no?, efectivo sobre los gobiernos para impedirles hacer políticas transformadoras, diríamos ahora, ¿no? Yo creo que no me equivoco si digo que en el ámbito de Madrid la primera vez que empezamos a hablar con cierta preocupación de la deuda del Ayuntamiento fue vinculado a las obras que el alcalde Gallardón realizó en la M30, ¿no? Ahí sí empezaron a haber algunas voces que empezaron a hablar con preocupación de la sostenibilidad financiera de la deuda, de lo que eso iba a implicar en términos bueno, pues de ingresos fiscales para el municipio, pero también directamente de impacto en la calidad de vida de la gente de Madrid, ¿no? Y entonces, para mí, una de las primeras sorpresas que me llevé con este Gobierno es cuando escucho aquí al concejal de Economía y Hacienda, pues no sé si haría un mes que habías tomado posesión, y le escuché en una entrevista a la radio diciendo que las cuentas de Madrid no estaban tan mal, que era una deuda grande, pero que nos íbamos a encargar… Eso no lo dije. Pues, ¿qué es lo que dijiste entonces? No dije, diferencié el tema de eso de que no estaban tan mal después de las cosas que le he dicho yo a Esperanza. Imagínate como ahora saliera eso. No, en absoluto. Madrid es un municipio hiperendeudado, como la gran mayoría de las corporaciones locales y de cualquier entidad pública, de administración pública, de cualquiera de los estadios. O sea, es un municipio hiperendeudado. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ha llegado a tener 8.000 millones de euros de deuda. Para que os hagáis una idea, con un presupuesto de ingresos de hace 6 años de 4.000, estamos hablando del 200% de los ingresos. Una verdadera burrada. Pero hay una diferencia y es fundamental, además, creo que establecerla. Una cosa es el volumen de deuda que uno tenga y otra es si estás ante una deuda insostenible desde el punto de vista económico o no. Madrid tiene una deuda sostenible económicamente. O sea, desde el punto de vista económico tenemos capacidad como ciudad, con los ingresos que tenemos, de poder abordar el pago de la deuda. Pero tiene una insostenibilidad social de la misma. ¿Por qué? Pues porque, claro, para pagar esa deuda, lo que tiene que hacer es establecer una serie de prioridades. Si dedicas, pues lo que ocurría hasta el año anterior, el año anterior a nuestra entrada en el Gobierno, de cada 3 euros de ingresos municipales, 1 iba dedicado al pago de la deuda. Prácticamente otro va a pagar a los funcionarios y la capacidad de acción de un municipio en esas circunstancias es limitadísima, porque tienes, pues eso, lo de las manos atadas. Si tú tienes esa enorme dependencia del pago de la deuda, lógicamente tu capacidad de acción a la hora de invertir en lo que sea, es muy limitada. ¿Qué diferencia o qué situación diferente, por ejemplo, puede tener el municipio de Madrid con respecto, por ejemplo, a Grecia? Pues que Grecia directamente tiene una insostenibilidad económica de la deuda, por supuesto también social. La diferencia no es baladí, porque en el caso de Madrid tenemos la oportunidad de decir, siendo sostenible económicamente la deuda, evidentemente a cambio de arrebatarle derechos a la gente o de eliminar políticas sociales o de actuación en los barrios y no eliminar los desequilibrios que existen entre distritos que están en mejor situación con respecto a distritos que están en muchísimo peor situación. Teniendo esa situación, te enfrentas de verdad a la acción política. Porque ahora dices, sí, económicamente puedes abordar el pago de la deuda en los plazos en los que está planteado. Ahora te tienes que enfrentar a la realidad política. ¿Qué quieres hacer? Y ahí es donde está realmente, ahí es donde está el problema o la oportunidad. Nosotros lo hemos visto como oportunidad. Dicho de otra manera, vamos a hacer variación de políticas en el año 2016 con respecto al año 2015. En vez de dedicar el 33-34% de los ingresos a pago de la deuda, vamos a pasar a pagar entre el 15 y el 16%. Se liberan 20 puntos. ¿Esos 20 puntos qué permitan? Pues que vamos a triplicar las inversiones, directamente. Ahora, como las inversiones que hagamos sean una castaña, pues no valdrá para nada. Si hacemos otra M30
y pagamos sobrecostes a las grandes constructoras y demás, pues evidentemente el dedicar ese dinero a otra cosa que no sea pago de la deuda, evidentemente habrá sido un fracaso. Pero existe capacidad de actuar desde el punto de vista político, pero entonces nos encontramos con el corsé legal. Porque la ley lo que dice, no sé si os acordáis de una modificación legal por la que algunos salimos a la calle, muchos salimos a la calle en un verano de hace ya 4 años, más de 4 años, que lo que hizo fue modificar la Constitución por la puerta de atrás, algunos hablábamos de con agosticidad y alevosía, cambiando el artículo 135 de la Constitución, diciendo que había una prioridad a la hora de los pagos, de los gastos, de los pagos relacionados con la deuda. Eso era lo primero. Y luego después cualquier otro tipo de necesidad. Eso no se quedó en el artículo 135. Eso llevó una cascada de normativa legal que actúa en detrimento de las administraciones públicas que quieren hacer política económica de otra manera. Fijaros la realidad que tiene el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid tiene un muy importante superávit. O sea, no es que tenga la situación del Estado español, por ejemplo, o del conjunto de las administraciones públicas, que gastan más que ingresan. No, el Ayuntamiento de Madrid tiene muchos más ingresos que gastos. ¿Cuántos más? Pues en el último ejercicio, el ejercicio que hemos cerrado nosotros ahora en 2015, pues nos han sobrado 560 millones de euros. Esos 560 millones de euros, lo que dice la ley es que tenemos que destinarlos a pagar deuda de manera anticipada. O sea, no solo la deuda que vence, sino a pagar deuda anticipadamente, a amortizar de manera anticipada. Y eso es una decisión política que se toma o no se toma, pero existe una obligación legal. Lo que hemos decidido es que no vamos a amortizar deuda de manera anticipada sin antes satisfacer las necesidades que entendamos que precisa la ciudad y sus habitantes. Es una decisión política. Evidentemente, el hacer eso pone muy nerviosa a mucha gente, porque, entre otras cosas, lo que pone de manifiesto es que se puede hacer política de otra manera. No supone la revolución, no supone la transformación del sistema, supone simplemente pagar la deuda a su vencimiento. Tampoco supone impagar la deuda. O sea, que revoluciones las justitas en la situación actual. Sin embargo, es suficiente para poner nerviosa a la gente. Eso fue acompañado de otra medida que tomamos, y es prescindir de las agencias de calificación de la deuda por un simple motivo. Dijimos, si para nosotros el instrumento de la deuda para las administraciones públicas en el actual sistema es una herramienta de denominación que lo único que hace es mantener a esa administración pública en una situación de subordinación, lo que vamos a hacer es financiar nuestras políticas en el futuro con recursos propios, o sea, con impuestos, con tasas, con los recursos que nosotros podamos conseguir. No vamos a recurrir a pedir préstamos. Tampoco es una revolución. Bueno, pues ha suscitado un enorme problema, porque es que el sistema funciona, entre otras cosas, ligado a que ese tipo de situaciones se produzcan. Parece mentira, ¿no? Que estemos hablando de que, imaginaros, llevarlo, ni muchísimo menos una administración pública es como una familia, pero llevarlo a una familia, simplemente para intentar visualizarlo. Simplemente es decir, oiga usted, aunque me venga a dar un préstamo, no lo quiero. Yo quiero, con mis ingresos, con los que obtengo de mi trabajo, quiero pagar mis gastos. Es que entonces lo que pasa es que toda la esfera financiera, en una etapa de expansión del capitalismo en la que lo financiero es tan importante, quiebra por la base. Y ahí tenemos un problema. Y se han puesto muy nerviosos. Eso con respecto a la, podríamos decir, a la deuda que a la deuda que va, ¿no? Es decir, y yo lo siento, pero a mí me parece que esta acción política de otra forma, y relacionándolo con cosas que hemos estado hablando esta mañana, bueno, pues son modestas o no, pero son en cierto modo recapturas de soberanía, ¿no? Recapturas, o sea, recapturaciones, o como se diga esto, recuperaciones de espacios políticos de soberanía, ¿no? Ese 20% del presupuesto, ¿no? Para políticas de transformación social, o esa no permitir esa calificación institucional, ¿no? Sobre el futuro de la acción política, precisamente, del Gobierno, ¿no? Pero ¿y qué pasa con la deuda que fue, ¿no? Hablabas de insostenibilidad social, además de financiera, ¿no? Bueno, yo creo que es importante que nos cuentes cómo está el proceso de auditoría de la deuda, también
quién se pone nervioso ahí, cuáles son también los límites y los obstáculos para, bueno, pues para que en Madrid la cuestión de la auditoría, y tú eres mucho más especialista que yo, ¿no? Pero yo creo que tiene dos valores fundamentales, ¿no? Hay uno que es el puro valor financiero, ¿no? Pero hay otro que es el valor pedagógico político, ¿no? Que es el que los ciudadanos y ciudadanas de Madrid puedan saber qué es lo que ha sucedido y cuáles son las causas de su endeudamiento, ¿no? Y a partir de ahí sentirse libre jurídicamente o no para tomar decisiones, ¿no? Claro, Pablo, porque ese es el proceso clave. Y por eso yo también voy a utilizar otra vez el símil de lo que ha podido ocurrir en un país como Grecia, que es una situación en la que, ante una situación de insostenibilidad económica, o sea, de necesidad imperiosa de reestructurar y de renegociar las condiciones de la deuda y de obtener también flujos financieros que le permitan evitar un colapso, utilizar la herramienta de la auditoría. Esa es una esfera muy concreta, muy concreta. Hay situaciones políticas que pueden permitir realizar el proceso de otra forma, y puede ser en los casos en los cuales la insostenibilidad sea de otro tipo, pero no económica, porque ya no hay tanta prisa. Cuando digo tanta prisa no es que no haya prisa, lo que quiero decir es que no existe la necesidad de obtener un determinado diagnóstico de cómo está la deuda y de por qué está la deuda para obtener una quita, imagínate, porque no puedes pagar. Cuando tú tienes esa otra situación, te puedes plantear la herramienta desde el punto de vista político de la auditoría en toda su dimensión. En toda su dimensión, pues es como todo, o sea, hasta para estudiar una carrera universitaria o cualquier otro tipo de estudio no es lo mismo tener la espada de Damocles de que tienes que acabar en una fecha determinada que si puedes incluso degustarlo con tranquilidad. Bueno, pues, o la comida, ¿vale? Cualquier tipo de ejemplo. Bueno, pues en el caso de la auditoría en Madrid hemos tenido esa parte de ventaja, o tenemos esa parte de ventaja, de que vamos a poder degustar el proceso, que no quiere decir que no importe cuándo se acaba. Porque el elemento, bueno, tiene varias. Lo que primero hicimos desde el punto de vista institucional fue crear, y eso lo hicimos nada más tomar posesión, pues crear una subdirección general de la auditoría de la deuda y de las políticas públicas. O sea, una parte, diríamos, de la administración local madrileña se va a dedicar a hacer un análisis integral de lo que ha ocurrido con la deuda. Pero eso es un tema técnico, puramente técnico y que en absoluto va a ser o es el objetivo global de los que bueno, pues pueden tener expectativas de análisis profundo de la deuda, porque no estamos hablando solamente de revisión de contratos y de actuación técnica. Esto va mucho más allá. El análisis debe ser integral, debe ir más allá de lo que puedan hacer unos funcionarios o funcionarias analizando, como decía antes, contratos de deuda y viendo si primero responden a la legalidad y luego si existe algún tipo de irregularidad en los mismos. Va muchísimo más allá. Por eso, además, no nos vamos a centrar solo en la deuda, sino también en la contratación y en las políticas públicas, porque todo eso, al final, está ligado indefectiblemente a lo que son los procesos de endeudamiento. Por ejemplo, tiene también que ver cosas que a lo mejor la gente muchas veces no se pone a relacionar, pues las políticas fiscales de ingresos. Si tú tienes una determinada política fiscal, por ejemplo, como la que ha tenido el señor Rajoy, que el año pasado, el año electoral, lo que hizo fue bajar el IRPF, 2 puntos de manera, por supuesto, regresiva, claro, beneficiando más a las capas más pudientes de la población. Y eso, en una situación además de déficit, eso es lo que está haciendo es financiar una política fiscal, bueno, más bien electoral, con deuda, porque para financiar esa bajada de IRPF lo que haces es emitir títulos de deuda que pagarán nuestras generaciones futuras. Eso también es algo susceptible de ser analizado. Por eso digo que la amplitud del fenómeno es clave, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que se va a analizar es todo ese abanico que va entre deuda y políticas públicas, pasando por la contratación. En un ayuntamiento como el de Madrid estamos hablando de algo de muchísima dimensión. Eso va a ir ligado a una actuación puramente técnica, como indicaba antes, otra pata que es puramente política, que es una comisión de investigación que se pone en marcha ya, ¿vale? En el próximo mes tendremos ya las primeras sesiones, con lo que es el proceso popular de auditoría de la deuda. Que ese proceso de auditoría ciudadana de la deuda lo tienen que hacer los actores sociales, no lo tiene que hacer el ayuntamiento, porque si lo hace el ayuntamiento, evidentemente estaríamos vinculando o de alguna manera condicionando ese tipo de resultados. Lo que tenemos que permitir desde el Ayuntamiento de Madrid es generar el marco y proporcionar la información
para que se pueda dar ese proceso y que luego los actores sociales puedan participar en el mismo. Y con todos esos elementos lo que pretendemos es que haya una auditoría integral. O sea, no solamente los fenómenos, como decía, puramente financieros, porque para eso ya estaría la intervención general, o ya estarían las cámaras de cuentas o los tribunales de cuentas, que por cierto llegan siempre tarde a todo esto. Pero ya estarían para eso. Pero es que cuando hablamos de auditoría integral hablamos de por ejemplo, entender lo que ha supuesto de fenómeno de impacto en la población de Madrid determinadas obras públicas. Tú citabas una, lo de la M30, ¿no? O sea, los impactos son muchísimo más que el financiero. Y todo eso es lo que tiene que tener el proceso de auditoría. Y claro, ese proceso de auditoría también tiene que ir acompañado de una actuación en positivo. O sea, ¿para qué se puede realizar esto? Simplemente para, como dice mi compañera de corporación Esperanza Aguirre, para que hagamos una causa general contra el Partido Popular. Yo ya le he dicho que cuando queramos hacerla se va a enterar, o sea, porque la haremos a lo mejor, pero no es el caso. No es un tema solamente no es un tema de una causa general, me parece prostituir algo que fue, además, horroroso para muchas generaciones, ¿no?, que vivieron la posguerra, ¿no? No es eso, es actuación sobre políticas concretas, pero también para actuar desde el punto de vista normativo y establecer cómo plantear actuación legislativa desde el ámbito municipal, que es el que podemos realizar, para que no se pueda volver a producir. O sea, no puede volver a ocurrir que se realicen procesos de contratación pública, de externalización de servicios, que hipotequen a la ciudad en los próximos años, porque eso también es deuda. O no puede existir actuaciones desde el punto de vista de la propia norma que hagan que el proceso de contratación contenga cláusulas de confidencialidad. O sea, ¿cómo yo voy a firmar un contrato que vosotros no podáis ver cuando yo estoy firmando en nombre de todas y todos? O sea, bueno, los que seáis madrileños. No tiene ningún sentido. Bueno, pues ese tipo de cosas ahora se pueden hacer. Y se trata de que esos procesos de auditoría den lugar a actuaciones que impidan que ese mismo tipo de cosas no se puedan volver a producir. Y el proceso, al tener una parte fundamental de participación, se trata de procesos que viene bien que sean lentos, evidentemente que no sean demasiado lentos, ¿no?, pero sí que sean lo suficientemente lentos como para que la gente que habitualmente no está acostumbrada a participar de verdad sea capaz de enterarse de todas estas cosas, porque si no, convertiremos esto solamente en un proceso de militantes y entonces el objetivo no habrá sido alcanzado. Lo cual quiere decir que para realizar esas políticas transformadoras no solo basta con tener un concejal corajudo o inconsciente, sino que todos y todas desde los espacios políticos, populares y sociales tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no?, mayor si cabe ahora que hay una oportunidad para avanzar en algunas cosas, ¿no? Has mencionado el tema de contratación, ¿no?, dentro de ese marco de auditoría integral y bueno, aquí también ha habido pues alguna medida, ¿no?, que desde el punto de vista, tanto desde el punto de vista fiscal, que si quieres lo vemos un poco después, pero sobre todo a la hora de, o cuando el ayuntamiento anuncia y luego realiza la modificación, ¿no?, de los criterios con los que se van a valorar esos contratos, ¿no? Yo quiero que, en el orden que a ti te parezca, pero que al menos nos detengamos un poco en qué margen ha existido a la hora de modificar esa ley de contratación pública. Creo que a nadie se le escapa que las compras públicas de las administraciones, y más aún si son del tamaño como la del Ayuntamiento de Madrid, pues tienen en sí mismas un impacto y una capacidad enorme, ¿no?, para generar beneficios en determinada dirección o para generarlos en otra dirección, ¿no? Entonces, ¿qué se ha podido hacer ahí? ¿Hasta dónde se ha podido alcanzar? ¿Y cuáles han sido también pues las dificultades legales también, ¿no? Y entiendo que alguna de ellas ya no solo en relación con el marco legal español, sino que incluso puede que con el europeo también, ¿no? Pues fijaros, es que esta es una de las palancas más importantes de transformación que se puede llevar a cabo con las administraciones públicas en el conjunto del Estado español, pues suponen, en cuanto a su compra y contratación, el 19% del PIB, números redondos, ¿vale? Esto estamos hablando, números redondos también, de unos 190.000 millones de euros anuales. Estamos hablando de una cantidad muy, muy importante.
Evidentemente, si esa contratación, esas compras públicas tienen una serie de criterios, navegarán y bogarán, harán que la nave vaya en una dirección o en otra. Y entonces es clave el que ese tipo de situación sea abordada. Yo el decreto más importante que yo creo que vaya a firmar ya lo firmé en enero, para si me echaban, pues ya dejarlo firmado. Entonces, era un tema de contratación pública y responsable, y en este caso que hacía referencia a introducción de cláusulas sociales en la contratación y luego también a eliminar el criterio precio como elemento sagrado a la hora de la contratación pública. Claro, eso sí que es otra economía. O sea, por supuesto no es idea mía, eso lo ha trabajado un montón de gente en muchísimos sitios, lo que pasa es que a lo mejor no habíamos tenido la oportunidad de plasmarlo en una instrucción, en un decreto, en los ayuntamientos, los concejales y concejalas gobernamos por decreto. En este caso es porque es la única forma que se tiene de gobernar. Quiero decir, no es en este caso negativo, sino que es la forma de instruir, ¿no? Bueno, pues el decreto lo que indica en este caso es se le quita importancia al criterio precio. Se le quita importancia no para decir que nos da igual contratar a cualquier precio, sino que hay otros elementos que son muchísimo más importantes y que pueden ser los técnicos, los de la valoración del proyecto o los criterios sociales a la hora de contratar. Claro, eso es un problema, porque los gestores, imaginaros que cualquiera de vosotros o vosotras pues, tuvierais que contratar, hay una forma mucho más sencilla. O sea, tú vas a un supermercado a comprar la comida, el alimento, y lo más fácil es comparar el precio. Eso es lo más sencillo. Por algo se ha hecho. Claro, el problema es que hay gente que somos, permitirme la expresión, muy jodidos para ir a comprar así, porque es que miramos las etiquetas. Bueno, pues es muy complicado, entonces para eso al final es muchísimo mejor no tener ni pareja, porque es que vas a comprar y te conviertes en un verdadero coñazo, como es mi caso. Bueno, pues en el caso de la contratación pública, de alguna manera se trata de que miremos la etiqueta, o sea, no solamente del origen de lo que producimos, por supuesto, sino imaginaros del proyecto. Porque os pongo el ejemplo de lo que ha ocurrido con la limpieza en Madrid. La limpieza en Madrid pues, fue subastada hace 2 años. Se hicieron unos contratos que se llaman marcos integrales, que tenían una duración enorme en el tiempo y que no indicaban cosas tan claras como el número de personas que tenían que estar limpiando o barriendo las calles. Ese tipo de cosas no importaban. Resultado, ahora mismo hay 3.000 personas menos barriendo las calles y las calles están más sucias. Y entonces alguno que gestionara el contrato pudo decir y presumir, y salió más barato. Digo, claro, sí, claro, si es que realmente para ver si algo es más barato o más caro, yo casi hasta eso lo aprendí de pequeñito, ¿no? Había que comparar cosas equivalentes, ¿no? O sea, porque si no, no estamos hablando realmente de una comparación adecuada. Sin embargo, desgraciadamente, el tocomocho en la gestión es algo que se utiliza muchísimo, ¿no? Y en este caso ha sido muy habitual. El planteamiento es que las administraciones públicas no nos puede dar igual las condiciones en las que se presta el servicio ni las condiciones, por ejemplo, laborales en las que prestan el servicio las personas que trabajan de manera indirecta para la administración. Bueno, pues esto es tabú. A mí me han llegado a decir personas que defienden teóricamente la gestión pública, porque son funcionarios de carrera y son los encargados de gestionar, que les daba igual que el servicio en cuestión lo estuvieran prestando enanitos esclavos. Así me llegaron a decir. Y dije, bueno, a lo mejor a ti te da igual, a mí no me da igual. Nos tiene que importar eso. Claro, el hecho final es que además se produce una contradicción absurda incluso en el propio sistema. O sea, ya pensando en que estamos en el sistema que estamos, daos cuenta que una actuación que lo que haga es precarizar el empleo en la ciudad de Madrid, pues perjudica también a la administración local madrileña por muchos motivos. Tú convierte a gran cantidad de las personas que están trabajando, ya digo, de manera indirecta para el Ayuntamiento de Madrid, en precarios, en explotados, y bueno, pues será más difícil que paguen su impuesto de bienes inmuebles y los tributos locales o las tasas. Evidentemente hay muchos elementos que encima además coadyuvan a que este tipo de cosas que estoy planteando no sean locuras. Bueno, pues cuando hemos incluido cosas como la necesaria subrogación, cuando hay una empresa que va a una licitación tenga que respetar el empleo de la empresa a la cual sustituye, ese tipo de elementos, os doy una primicia, la delegación de gobierno, que precisamente está ocupada por mi antecesora,
y que me tiene un poquito de manía. La verdad es que sí, porque lo primero que hizo, fui yo a un acto después de ganar, bueno, que no ganamos las elecciones, después de ganar el gobierno, y un acto y que consideró que no había sido comunicado en tiempo y forma y me multó. O sea, llegó allí la policía allí a multarme, estábamos en una plaza en Vicálvaro y me fueron a multar. Me tiene manía. Y ahora nos ha recurrido en la instrucción de cláusulas sociales porque dice que lo de la subrogación contractual es algo muy negativo. Es algo muy negativo porque impide la competencia. Y yo espero que los trabajadores y trabajadoras de esta ciudad se echen a la calle para defender los avances que hemos conseguido. Lo vamos a ganar porque legalmente tenemos razón. En este caso, las directivas europeas son favorables. Van a nuestro favor, van a decir que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas y que nosotros lo que hemos sido ha sido pioneros a la hora de transponer esa directiva. Y ir para adelante en decir, hay que respetar los derechos de la gente y, cuidado, respetar los derechos que están en convenios colectivos. No estamos hablando de darle a la gente mejores condiciones que las que tienen conseguidas de sus convenios, pero que cuando puntuemos un contrato tengamos en cuenta de que si hay alguien que no respeta el convenio, pues ese alguien no solamente está penalizado, sino es una causa de resolución del mismo, del contrato. Ese tipo de cosas que ya digo que me da un poco de vergüenza ajena o propia incluso, el pensar que sean cosas tan importantes y tan necesarias, pues se convierten en revolucionarias como las anteriores. Pero son muy básicas. Estamos hablando de que no nos dé igual determinados elementos, como por ejemplo que haya igualdad entre hombres y mujeres a la hora de la licitación, o que haya determinada puntuación positiva a la hora de jornadas pues que no destruyan la vida familiar, ¿no? O sea, pues ese tipo de cosas, ¿no? Eso es bastante neoliberal, o sea, que tampoco... No, lo que no tenía sentido común era lo neoliberal, ¿no? Lo que pasa es que a veces, pues eso es lo que llama la atención, ¿no? Que a veces es extraño darse cuenta de que es difícil hacer políticas desde el sentido común, ¿no? Y que sin embargo se estaban haciendo en otro caso de otra forma, desde una visión, bueno, pues muy orientada, con unas, por citar las palabras de Iciar esta mañana, ¿no? Con unas gafas muy determinadas que solo permiten ver en una dirección y no el conjunto o el conjunto de la realidad, ¿no? No me resisto a preguntarte, ya que saco el tema, ¿para cuándo y sí, o si tiene obstáculos insalvables, la remunicipalización del servicio de limpieza de la ciudad, ¿no? Pero en esa línea también, ¿no? Ayer mismo conocimos por los medios de comunicación también que el ayuntamiento se persona, ¿no? para que pide que se investigue, ¿no? Una serie de concesiones que se han dado. Tú antes, muy así de pasada, has mencionado la palabra de pago de sobrecostes, ¿no? Concesiones 30 años o 20 y tantos años o algo así. ¿Qué margen hay, ¿no? para revertir esas situaciones, y no solo desde una lógica de cuando se han hecho mal, ¿no? O presuntamente de forma delictiva, ¿no? O sospechosamente de forma delictiva, sino incluso desde el punto de vista de la defensa de lo público frente a la participación o la externalización al mercado privado de esos servicios fundamentales. Es que es una parte fundamental que ha intentado conseguir el que la gente no sea consciente de la fase actual de agotamiento del sistema capitalista. Hay determinados momentos, y este es uno, que históricamente demuestran, y los datos económicos así lo dicen, que la tasa de ganancia, la tasa de beneficio ha caído y está cayendo de manera inexorable. Cuando se sitúa en esa posición el sistema, pues hay una respuesta lógica, es buscar espacios de rentabilidad. Es algo que tiene toda la lógica del mundo dentro del sistema, es buscar espacios de rentabilidad que hasta ahora no habían sido, cuando digo hasta ahora no estoy hablando de exactamente estos años, pero hablo de los últimos, hace 15 años y los próximos 15 al menos, nos esperan búsquedas desesperadas por espacios de rentabilidad. Y había determinadas capas de negocio que no estaban siendo explotadas desde lo privado y ahora, no por capricho, son necesarias. Por ejemplo, servicios públicos que antes pues no eran el objeto ni el objetivo de empresas constructoras o de servicios y que ahora lo precisan para sobrevivir. O sea, lo necesitan, no es capricho, precisan de ese beneficio. ¿Y cómo lo pueden obtener? Lógicamente, pues obteniendo por parte de las administraciones públicas de ese tipo de actuación.
Y ese es el proceso de externalización, de privatización tan general que se ha dado durante estos últimos años. Es una huida hacia adelante imprescindible para salir de un callejón que no tiene salida. Y hay que analizarlo desde esa perspectiva. Por lo tanto, cualquier proceso que intenta revertir eso es, de alguna manera, acogotar más a las dificultades críticas que tiene el sistema. A mí no me preocupa eso, ¿no? No me preocupa demasiado el que acogotemos o acortemos más ese tipo de situaciones. Pero tenemos que entenderlo en lo global. ¿Por qué en determinados momentos ha sido incluso ya aceptado por la gran mayoría de la gente que lo privado se gestiona, o sea, el actor privado gestiona mejor el servicio público? Todo eso, hasta en gentes que incluso presumen de izquierdas, yo he oído ese tipo de mantra. Yo simplemente digo que a mí no me lo cuentes, a mí me lo vas a demostrar con números. El problema es que la demostración con números no suele ser el fuerte de quien intenta llevar esta línea política. Entonces, basta con determinados datos que yo creo que a todos nos van a convencer de manera muy rápida, porque el estudio ahora no os lo voy a contar. Pero en cada uno de los aspectos de externalización que nos hemos encontrado en el Ayuntamiento de Madrid, hemos visto que ese mantra era radicalmente falso, independientemente de que haya habido otros estudios por parte, por ejemplo, de un organismo tan absolutamente rojo como el Tribunal de Cuentas, que en 2011 hizo un informe diciendo que los servicios prestados de manera directa por las administraciones locales eran sensiblemente más bajos que cuando se externalizaban. Y claro, utilizó simplemente los datos de unos y otros. Y hay dos elementos muy claros a efectos de un ayuntamiento a la hora de ver qué es barato y qué no es barato. Daos cuenta, en primer lugar, las empresas, cuando prestan servicios a los ayuntamientos o a cualquier otro tipo de actor económico, tienen la tendencia a intentar cargar un beneficio para ganar dinero. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, eso es una cosa que es bastante lógico y normal que ocurra, ¿no? Hay un margen, un beneficio industrial que aplican las empresas. Y hay otro elemento, que es el impuesto. Los impuestos, en este caso, los impuestos indirectos, en este caso el IVA, el impuesto sobre el valor añadido, que, dependiendo del tipo de servicio que le preste una empresa a un ayuntamiento, como puede ser el de Madrid, pues puede ser, la limpieza es el 10% y otro tipo de servicios es el 21%. Bueno, pues sumar un beneficio industrial del 10% y un IVA del 21%, y tenemos ya solo un 31% que va a cosas que, evidentemente, no son el servicio que te están prestando. Sale más barato, es evidente que sale más barato si lo prestas directamente. Pero yo no estaba planteando de que haya que recuperar servicios desde el punto de vista de la gestión directa por el hecho del precio, de que salgan más baratos, sino porque evidentemente se pueden prestar de manera más adecuada. Cuando tú externalizas, cuando tú privatizas, no eres el responsable último de lo que ocurra, pero no tienes capacidad de decisión. Ahora mismo, la situación de la limpieza en Madrid es que tenemos pues, esas manos atadas, muy atadas, porque si están sucias las calles y tenemos que meter a gente a limpiar, no podemos hacerlo. No podemos, aunque pase lo que pase. De hecho, si metiéramos gente a limpiar, los que estaríamos vulnerando el contrato seríamos nosotros como Ayuntamiento de Madrid. Entonces, fijaros lo triste que es tener la gestión y la obligación de gestionar un determinado ámbito que es una competencia propia de un ayuntamiento y no tener capacidad de intervenir en la misma, porque los contratos integrales de limpieza nos los encontramos y cuando termine la legislatura seguirán estando ahí, porque son contratos que dejaron hasta dentro de 8 años. Evidentemente es una situación absolutamente absurda, si no otra cosa. No tiene ninguna lógica que las administraciones públicas hagan dejación de funciones y no presten los servicios de manera directa y los subcontraten. Es absurdo. Lo lógico es que una administración pública sea capaz de gestionar los servicios que obligadamente tiene que prestar. No estoy hablando de todos los servicios, pero los que son servicios públicos, sí. Una administración pública puede prestar servicios de manera muy diferente, pero hay algunos, como pueden ser, los que están catalogados por ley como servicios públicos, y la limpieza es uno de ellos, el transporte es otro, ese tipo de cosas las tiene que prestar directamente. Y si se equivoca o es incapaz de gestionarlo, que responda ante los ciudadanos y ciudadanas. Lo que no puede hacer es, pues lo que me decía mi antecesora, pues decía, no, es que nosotros somos malos gestores de todo ese tipo de servicios. Digo, pues si eres incapaz de gestionarlos bien, dimite y te vas, y que venga otro y que lo haga mejor. Porque si lo que haces es
para gestionarlo mejor, subcontratarlo, eso desde luego es una cosa que no me parece la más adecuada. Y sobre todo, además, cuando además tienes esos dos costes que os decía, que es el beneficio industrial y el IVA, que ya directamente con el mismo número de personas te hace pensar que una cosa es más barata que otra. Las leyes lo que dicen es que no puedes hacer eso. Las leyes lo que dicen es que habréis oído que no se puede incrementar la plantilla de funcionarios y funcionarias ni de empleados públicos, incluso aunque eso te suponga un ahorro económico superior en el presupuesto. Fijaros, el Ministerio de Hacienda intenta evitar cosas como que yo me encontré, por ejemplo, con un programa informático que se subcontrataba su realización a empresas pues, del tipo Indra, bueno, las grandes consultoras informáticas, y que tenía un coste anual de 10 millones de euros. Había una forma diferente. Yo, que soy un tío muy inteligente, dije, oye, ¿y si contratamos informáticos nosotros? Y dijo, pues fijaros, se nota que he estudiado y todo. Entonces, yo pensé que me iban a decir, pues necesitas 1000 informáticos al año. No, necesitaba 12 informáticos para evitarme un coste de 10 millones de euros. Yo dije, bueno, cuando saquemos las 12 plazas a ese precio vamos a tener millones de personas aquí. No deja la intervención, no se puede porque no se pueden incrementar la plantilla en 12 personas en el IAM, aunque te ahorres 10 millones de euros al año menos el coste de los 10 informáticos o los 12 informáticos. Fijaros la aberración. Eso es la ley estatal, que dice que bueno, pues que las plantillas no se pueden más que reponer las jubilaciones en un porcentaje del 25%, en este caso. Cosa absolutamente absurda. Si tú demuestras que además eso te supone un ahorro económico, es algo parecido a lo que se llamaría malversar caudales públicos. Decías evidentemente que corren muchas ideas no demostradas, ¿no? Pero que van por ahí circulando como si fueran verdaderas, ¿no? Hablabas de las supuestas mejoras que supone gestionar desde lo privado con respecto a lo público, y hay otra también, ¿no? Que es esta que circula por ahí también, que lo mejor de todo es bajar impuestos a todo el mundo, ¿no? Hemos hablado esta mañana, ¿no? De la importancia de los factores ideacionales, ¿no? De estos contenidos o significados intersubjetivos que van por ahí circulando, ¿no? Que todo el mundo dice, que nadie demuestra y que a base de repetición y poder se convierten en verdad, ¿no? Bueno, tú ya eres responsable de unos presupuestos, quiero decir, ya se aprobaron los presupuestos y en el capítulo de ingresos, bueno, pues llamó la atención también que en esos términos, ¿no? de recuperación de un pequeño espacio de soberanía, pues que pudieron ser o tener un punto más en progresividad, ¿no? Evidentemente, suponemos que tampoco fue posible hacer los presupuestos que te hubiera gustado hacer, ¿no? Por el lado de los gastos, sí. Por el lado de los ingresos, no exactamente. Y os digo, porque la dificultad también del armazón legal que permite la tributación a nivel local pues es muy, muy elevada. O sea, el impuesto fundamental que sirve para la financiación de las administraciones locales, y en el caso de Madrid es fundamental, es el llamado impuesto de bienes inmuebles, la contribución urbana, que la gente conoce muchas veces así. O sea, es lo que la gente paga por el hecho de tener un determinado inmueble, ya sea una vivienda o sea un local comercial, etcétera, etcétera. Y eso es una tributación que no tiene los elementos suficientes para ser considerada adecuadamente como un sistema progresivo. Un sistema fiscal progresivo, me imagino que la mayoría de los de aquí o todos los de aquí lo sabéis, pero es que proporcionalmente paga más quien más tiene, o quien más ingresa o quien más patrimonio tiene. En el impuesto de bienes inmuebles se considera que la progresividad ya está establecida por el hecho de que un inmueble determinado tiene un valor catastral y otro, como tiene más valor catastral, pues evidentemente pues ya paga más. Eso no es así. Cuando el tipo impositivo es el mismo, sea cual sea el valor catastral, estamos hablando de un impuesto que en ningún caso puede tener las características de progresividad que, por ejemplo, yo considero que debiera tener. Pero eso es una articulación legal del Estado, y el Estado se niega a cambiar esa formulación. No permite que, por ejemplo, a diferentes valores catastrales se le puedan aplicar tipos diferentes, como pasa, por ejemplo, en la renta. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, por cada tramo de renta hay un tipo diferente, ¿vale? Evidentemente, en el IRPF lo que han hecho durante todos estos años ha sido eliminar progresividad todo lo posible, cuantos menos escalones, menos progresividad, pero es que en el caso del impuesto de bienes inmuebles no hay escalones, hay un piso, un tipo.
Y lo que hay son valores catastrales diferentes. No sé si me estoy explicando o si estoy durmiendo del todo. Vale, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que existe ese mantra de que hay que bajar el impuesto de bienes inmuebles. Y toda la mayoría del Pleno se pone a decir que hay que bajar el impuesto de bienes inmuebles y nosotros somos un equipo de gobierno en minoría, con lo cual decimos, pues tenemos que bajar el impuesto de bienes inmuebles. Lo que utilizamos fue pues, una táctica para aprovechar ese tipo de situación y que, bueno, pues afortunadamente salió bien. Se ha bajado el 7% el impuesto de bienes inmuebles a todos los propietarios de viviendas, a todos. Eso es una medida regresiva, por lo que os decía antes, porque le hemos bajado el 7% a uno que tenga en el piso del barrio de Salamanca, que tiene un valor catastral enorme, y por lo tanto a lo mejor a ese le ha supuesto un ahorro de 3.000 euros. Y a lo mejor al de un piso en Usera o en Carabanchel, pues le ha supuesto un ahorro de 30 euros. Con lo cual, pues claro, pues Esperanza dice, bien, porque ya tienen... Pero yo digo, vaya faena, o sea, vaya faena, y lo dije en público, dije, me avergüenzo de esta parte de la medida, porque ese 7% a todo el mundo es como si bajamos el 7% de cualquier tipo de bien de consumo, pues lógicamente se va a beneficiar más el que más tiene. En este caso no podíamos evitarlo, hacerlo de esa manera, pero había otra forma de compensar eso. Y es que esa situación legal es cuando estamos hablando de viviendas, pero hay otros bienes patrimoniales que no son viviendas, que son comercios, que son hoteles, que son industrias, que son estadios deportivos, ese tipo de cosas. Ahí sí que hay posibilidad de establecer escalones. Entonces, nosotros al 10% de valores patrimoniales más elevados, a esos les hemos subido entre el 7 y el 9%. Con eso se ha financiado la totalidad de la bajada del resto y encima además recaudamos 145 millones de euros más. Hemos repartido la carga fiscal de otra manera, pero se han enfadado. Son un 0,3% de los recibos, un 0,3%. O sea, hay un 99,7% que se le ha bajado los impuestos, un 0,3% que se les ha subido, el conjunto de la recaudación se incrementa, pero no quieren, no les gusta. Les parece que es muy malo para sus intereses. Me decían, cuando vinieron a reunirse con nosotros, o conmigo en este caso, pues decían que ellos preferían que repartiéramos esa carga tributaria entre todos, que ellos eran muy igualitarios y preferían repartir. Yo dije que entendíamos la igualdad de manera diferente y que mejor que lo dejábamos como estaba, ¿no? Las presiones son enormes, ese tipo de presiones, pero porque hay intereses muy importantes detrás de todo esto. Sin embargo, lo que ocurre es que este tipo de contribuyentes, que incluso llegan a amenazar con que a lo mejor no nos resulta rentable tener este centro comercial en la Plaza del Callao, no voy a decir el nombre, pero bueno... claro, realmente estamos hablando de que incluso estas subidas de las que estoy haciendo mención son subidas absolutamente irrisorias con respecto a sus balances. Estamos hablando de cantidades que, bueno, pues evidentemente, claro, ellos prefieren que estén en su parte diríamos, de la cuenta de explotación y no en la nuestra, en la de los ciudadanos y ciudadanas. Pero tampoco entendían mucho la explicación neoliberal que yo les di. Yo les dije, no, pero si le dejamos más dinero en los bolsillos de la gente, esa gente consumirá más en vuestros establecimientos. Yo se lo decía así, yo le decía, eso lo dice el presidente del Gobierno, y yo ya sabéis que yo soy muy de Rajoy. Pero no se fiaban mucho, no decían que no, que mejor ellos con lo suyo y... Resulta que no se creen ni sus propios argumentos cuando les toca a ellos, ¿no? O sea que...